¿Qué tal, amigos? Muy buen día, muy bienvenidos. Aquí comienza Verdad y Vida. Y hoy hacemos referencia a lo que sucedió en Argentina, una crítica muy exasperada de parte del candidato a la presidencia Javier Milei en contra del Papa Francisco, de su propia tierra y nacionalidad. Entonces la Iglesia pretende hacer una misa en desagravio por las ofensas recibidas a través de este líder político. Y desde ya, Dani, ponemos el titular en pantalla, por favor. Ahí vemos inquietud en la Iglesia por la crisis social, el resultado de las elecciones y la eventualidad o la eventual visita del Papa Francisco. Entonces, donde anuncian que van a hacer una misa de desagravio, reitero, por las declaraciones de Javier Milei, porque obviamente fueron bastante ofensivas, en contra específicamente de la figura del Papa, en especial. Y vamos a ver un pequeño video que grafica lo que estamos hablando hoy. Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. La ultraderecha se recompone, es curioso, se recompone siempre, porque es centrípeta, no es centrífuga, no crea hacia afuera posibilidades de reforma. La derecha siempre es centrípeta, ¿no? ¿Y cuáles serían los antídotos? Porque lo estamos viendo cada vez más cerca, ¿no? La justicia social, no hay otro. O sea, si vos querés discutir con un político, si querés un pensador de ultraderecha, habla de justicia social, habla en horizontal. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias Sagradas Escrituras. Andá, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor para que te vayas. Terrible, ¿no? Bueno, partimos de una base. Está bien que un líder religioso opine de candidatos o de política en particular. En las filas del Evangelio, en el protestantismo, digamos, siempre se creyó que la política era muy corrupta y se desestimuló a que sus componentes se mezclaran, participaran, opinaran y mucho menos militaran en política. Bueno, hoy día nos vemos forzados, después de todo, como siempre decimos, lo que no está en la Biblia no existe. La Biblia habla de todos los temas de la vida humana, desde el nacimiento hasta su muerte, de todas las profesiones. Cualquier profesional puede inspirarse en la palabra de Dios, ya sea un arquitecto, porque habla de arquitectura, habla de ingeniería, habla de estadística, habla de política, de gobierno, de liderazgo, de psicología, de medicina, etcétera, etcétera. En la Biblia están todas las profesiones y están todos los quehaceres y todo lo que concierne a la vida humana, porque es el prospecto del Creador. Usted compra un producto y viene con un prospecto. Bueno, el ser humano fue creado por Dios a su imagen y semejanza, y la Biblia no es más ni menos que un manual que Dios nos dio a la humanidad para saber qué es lo mejor, cómo podemos vivir mejor y más
y cómo alcanzar la vida eterna, fundamentalmente a través de Cristo Jesús, que es Dios hecho carne, que 2000 años vino a la tierra, habitó entre nosotros y murió en nuestro lugar para darnos, aquellos que creemos en Él y en la obra que Él hizo, la vida eterna. Bueno, muchas veces en el ámbito evangélico se dice la iglesia es apolítica, y lo cual no es cierto, no se adecua a la verdad de los hechos, porque la definición de apolítico es alguien que totalmente está por fuera de todo lo que tiene que ver con la política. Si yo digo que soy apolítico, no pudiera ni siquiera opinar de un tema político. Ahora, ¿cuál es la ideología del cristiano? La ideología del cristiano no es ni la creencia masónica, ni el humanismo, ni el socialismo, ni el comunismo, ni el capitalismo. Ninguna de esas ideologías nos representa. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestra propia ideología. Todo lo que se adecua o se alinea con lo que Dios dice, bienvenido sea. Y todo lo que va en contra implica que es de respetar a aquel que piensa de otra manera. No obstante, implica, reitero, que un cristiano no puede integrarse a defender una ideología que va en contra de la palabra de Dios. Eso es así. En cuanto al socialcomunismo, por ejemplo, sería muy buena idea si no excluyeran a Dios, pero los líderes comunistas son todos ateos, entonces es incompatible que un cristiano milite en un partido socialcomunismo cuya ideología va en contra de Dios. Está bueno, sí, la justicia social vista desde el punto de vista de que todos tengamos igualdad de oportunidades, de derechos, que eso está establecido en la mayoría de las constituciones a nivel de Occidente, fundamentalmente, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Pero desde el principio, desde que Adán y Eva en el jardín del Edén entregaron la llave de autoridad que Dios les había dado a ellos para gobernar la tierra, para gobernar sobre la naturaleza y demás, ahí digamos que se corrompió todo, porque ya desde entonces la naturaleza humana se degeneró y como dijo el rey David, en pecado me concibió mi madre. Todos somos pecadores, dijo el apóstol Pablo en Romanos 3:23, todos somos pecadores y fuimos destituidos de la gloria de Dios, y agrega en el 6:23, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En esa efusiva declaración de Milei ante la periodista Canosa, Viviana Canosa, él hace referencia a pasajes bíblicos, y por eso creo que es nuestro deber abordar este tema. Hace referencia al primer libro de Samuel, capítulo 8, donde dice que Samuel ya era viejo. Hasta ese entonces el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, era, gobernado por el propio Jehová, por el propio Dios. Era un gobierno teocrático donde Dios le hablaba a los profetas y a los sacerdotes, y estos hacían lo propio con el pueblo, transmitiendo los mandatos de Dios. Llegó un momento, Samuel fue profeta, fue sacerdote y fue juez de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel para gobernar Israel, y la Biblia dice claramente que no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Nada desigual a lo que está pasando hoy. Gobernantes, gente llegada al poder, se corrompe, se vende, se alquila, entonces aceptan coimas, lo que sería cohecho en una palabra más correcta, y se corrompe la justicia. Hoy la justicia se ha ideologizado, ya no se basa tanto en el derecho constitucional de los ciudadanos, sino que se va
la justicia se va ideologizando, dado que las últimas leyes obedecen a una ideología humanista no teísta, una ideología de género, en la cual se están centrando todas las leyes últimamente y cada vez se alejan más de los parámetros, de los principios y de los mandatos de Dios el Creador, por ende de su palabra. Y eso es lo que trae fracaso al mundo, porque hoy los líderes globales creen que pueden sustituir a Dios o creen que están haciendo las cosas mejor que Dios, se creen con la autoridad, la capacidad y el poder por encima de Dios, y es como decir, bueno, tú a un lado porque generaste división en la humanidad, generaste mucha muerte, tú a un lado porque generaste mucha discriminación entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, entre homosexuales y heterosexuales. Entonces dejan de lado a Dios y dicen, bueno, yo tengo la capacidad, la inteligencia, los recursos, el poder, la tecnología para hacer las cosas mejor, como se deben hacer, y creen que pueden sustituir a Dios porque se creen igual o superiores a Dios. Es como que un invento se crea superar al inventor. Es cierto que la inteligencia artificial es una amenaza para la humanidad, es cierto que la tecnología en determinadas manos es una amenaza para la humanidad, es un peligro, una amenaza latente, cada vez más profunda, más inminente, por lo cual ya se empezó a regular en algunos gobiernos, pero los que creemos en Dios y en su palabra sabemos lo que Dios ha profetizado que va a suceder en estos tiempos finales. Sabemos que hay cosas que no las podemos evitar y sabemos que hay cosas que van a suceder de manera inminente y que nadie las puede evitar. No obstante, nosotros seguiremos hablando la verdad y luchando por la verdadera justicia, no a la que hace referencia el Papa Francisco, que esa justicia social sostenida o planteada por el gobierno social, por un gobierno social comunista, evidentemente no es la justicia social de parte de Dios. Créanme que antes que existieran todas las ideologías políticas ya existía Dios y su palabra. Por eso los cristianos debemos afirmarnos fundamentalmente, primero que ante todo y ante cualquier ideología o creencia, en la palabra de Dios. Hace 30 o algo más de años, el doctor Morris Cerullo, un gran y verdadero profeta de Dios judeo-americano, dijo, Dios me está hablando y me dijo, dile a mi pueblo que muy pronto todo lo que pueda ser sacudido va a ser sacudido. Van a ser sacudidos los gobiernos, las economías, las instituciones, todo se va a sacudir. Dile a mi pueblo que se apoyen en lo único que no falla y no se equivoca, en Dios y en su palabra. Jesús dijo que su palabra jamás volverá vacía, sino que hará la obra por la cual Dios la envió. Ni una jota, ni un tilde de la palabra de Dios dejará de cumplirse. Por lo tanto, como cristianos, debemos apoyarnos en Dios y en la palabra de Dios para poder permanecer firmes en este tiempo peligroso que especificó el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, donde nos vaticina por el Espíritu Santo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, soberbios, vanagloriosos, altivos, desobedientes a los padres, ingratos, implacables, crueles, traidores, con apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella, y dice a estos, evita. No te juntes con esas personas que son de esa forma, pero te aparentan ser de otra. Así que debemos tener discernimiento, como decía el doctor John Maxwell, experto en liderazgo, un líder cree la mitad de lo que escucha, pero aquellos que tenemos discernimiento sabemos cuál de las dos mitades creer. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que dice Samuel 8, a lo cual hace referencia
Milei en su alocución cuando la entrevistó Viviana Canosa. Es un hecho que tú ya eres viejo, le dijo el pueblo a Samuel, y tus hijos no siguen tu ejemplo, por lo tanto escógenos un rey como los tienen las demás naciones para que nos gobierne. ¿Ok? Entonces Samuel se disgustó por esta petición del pueblo y oró al Señor, llevó su carga ante Dios como debe ser, y Dios le dijo: atiende las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado, pues no quieren que yo reine sobre ellos. La gente, el pueblo de Israel, que era el pueblo elegido por Dios, que tenía un formato teocrático donde Dios los prosperaba, los bendecía, llegó el momento que dijeron: no queremos más profetas, no queremos más sacerdotes gobernándonos, queremos que sea un rey como tienen las demás naciones paganas, que nos gobierne, que nos dé lo que queremos nosotros. Entonces Dios se sintió rechazado y le dijo a Samuel: no es a vos que te rechazaron, lo hicieron conmigo antes que contigo. Y hoy día también pasa con nosotros los que predicamos la verdad de Dios. La gente nos rechaza, nos discrimina, nos difama, no quieren saber nada de lo que Dios dice, nos tratan de chantas, nos dicen: no queremos saber de nada, allá tú con tu religión, con tu creencia. Pasó también en los días de Noé, cuando él construía el arca, se burlaban de él, nunca llovió en la tierra, ¿qué haces, viejo fanático? Estás construyendo un barco enorme en una montaña, lejos del mar, eso de la lluvia no sabemos lo que es, nunca pasó antes, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos puestos, señores. Y va a llegar el momento que Dios va a decir: basta. Los juicios de Dios empezarán a caer sobre la tierra y esto es inminente y nada ni nadie le va a poder parar, ni el más poderoso del mundo, ni con la plata, ni con la tecnología. ¿Cuál es el único elemento de salvación? Es Dios, es Cristo Jesús. Jesucristo y la iglesia de Jesucristo, que no es una denominación, sino un cuerpo de hombres y mujeres lavados en la sangre de Jesús, que se arrepintieron de sus pecados, que creyeron en la obra de Dios, somos los que podemos acceder a esta salvación. No es patrimonio exclusivo de nadie, de ninguna organización, sino para todo aquel que cree. El Señor dice que a todo aquel que cree será salvo y no será condenado. Entonces depende de su voluntad, no de la voluntad de un tercero, ni de un obispo, ni de un sacerdote, ni de un cura, ni de un gobernante. Depende de su libre albedrío, de su propia voluntad, de tomar la decisión por Jesucristo. Es el único que lo puede salvar. Así es que Dios se siente rechazado por el pueblo, al igual que hoy la humanidad está rechazando a Dios. Tenemos también el ejemplo de Estados Unidos, que llegó a ser la primer y más grande potencia del mundo. Lo vemos en las películas, la limpieza, el orden, el respeto por la ley, por las autoridades, el sueño americano donde se van de todo el mundo a conquistar esa casa propia, el trabajo próspero, el auto, los lujos, el bienestar, el estilo de vida y demás. Pero hoy día los propios líderes globalistas se han propuesto como meta hacer que Estados Unidos deje de ser esa primer potencia mundial y en su lugar está siendo o será sustituido para el 2030 por un grupo de otros países que antes no tenían mucho poder, pero se han unido, y hoy vemos el BRICS, por supuesto, de varias naciones que se están uniendo, que van a conformar casi el 50% del PBI del planeta y casi la mitad de la población del mundo. Por lo tanto, Estados Unidos ha sido infiltrado por una nación que se fundamentó en Dios y en su palabra. De hecho, el papel dólar dice la frase célebre "In God we trust", en Dios confiamos. También tiene los símbolos masónicos, por cierto, la pirámide, el ojo que todo lo ve, etcétera, porque ese gobierno que se fundamentó en Dios y en su palabra, lo vemos en las películas, es así, juran sobre la Biblia y demás,
ahí no está prohibido que un político mencione a Dios y mencione su palabra. De hecho, se leía la Biblia en las escuelas, se oraba en las escuelas hasta las décadas del 70, donde el humanismo no teísta infiltrado en los poderes del Estado lo prohibieron, y desde entonces empezaron los tiroteos, el aborto de adolescentes, el suicidio adolescente, el consumo de drogas, los embarazos no deseados, todas esas cosas que hoy son tan comunes. ¿Por qué? Porque el pueblo decidió: no queremos seguir bajo el amparo de Dios, queremos hacer lo que hace todo el mundo. Y bueno, fue infiltrado por ese espíritu anticristiano, a tal punto que el 11 de septiembre, que apenas faltan 10 días, sucedió una tragedia sin precedentes. En 2001, mi esposa y yo estábamos allá, casualmente. Fue terrible ver la confusión que imperaba en el país, ver los aeropuertos convertidos en campamentos de guerra, todo el mundo durmiendo en el piso, abarrotados de pasajeros varados, sin comida, sin traslado, etc. Nos tocó a nosotros estar varias horas y dijimos, bueno, el primer vuelo que salga, así se vaya al África, nos vamos de acá. Luego de esa tragedia, de ese atentado terrible donde murieron unas 3.000 y pico de personas, había que ver al pueblo de Estados Unidos asistiendo a las iglesias, llenas, abarrotadas de gente, carteles por todos lados: Dios bendice América, God bless America. Por todos lados, en las estaciones de servicio, en los carteles gigantes, infografías, carteles luminosos: Dios bendice América, y uno veía las iglesias llenas. Entonces uno dice, te tuvo que pasar algo así para que te acercaras a Dios. ¿Y qué pasaba antes? Y ahora, después que pasaron esa tragedia y ya empiezan a olvidarse, otra vez sucede lo mismo, la tendencia naturalmente humana a alejarnos de Dios, a ir en contra de los mandatos de Dios. Y bueno, ¿qué es lo que dice mi ley? A lo cual hace referencia. Samuel 8:10, comunicó Samuel al pueblo que pedía un rey todo lo que Dios le había dicho, y les dijo: el rey que ustedes ahora piden les quitará sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes en su caballería e irán abriendo paso a su carruaje. Otros los pondrá al mando de 1.000 soldados y a otros al mando de 50. A otros los pondrá a labrar sus campos, a levantar sus cosechas. A otros los pondrá a fabricar sus armas, pertrechos de sus carros de guerra. Les quitará sus hijos para convertirlos en perfumistas, cocineras y panaderas. Les quitará sus mejores tierras, sus viñedos y olivares. Todo eso se lo entregará a sus sirvientes. Les quitará también la 10ª parte de sus granos, de sus viñedos, para pagarles a sus oficiales y sirvientes. Les quitará a sus siervos y siervas. ¡Wow! Sus mejores jóvenes, sus asnos, bueyes, para que trabajen para él. También les exigirá la 10ª parte de sus rebaños. Ustedes pasarán a ser sus sirvientes. El día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. ¿Qué dijo el pueblo? No creyó en las palabras de Dios a través del profeta Samuel y dijeron, no será así. Acomodé lugar, rebeldía y soberbia. ¿Te suena? Tendremos un rey. Así seremos como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Samuel oyó todo lo que el pueblo decía y se lo hizo saber a Dios, al Señor. Y Dios le dijo, bueno, atiende su petición, ponele un rey que los gobierne, ya que me están rechazando a mí, a vos. Querés sopa, toma 3 platos y bueno, vamos a ver cómo te va. No es que Dios desearía que le fuera mal, sino que Dios sabía el futuro y sabía la diferencia entre ser gobernados por Dios y ser gobernados por un rey tirano, por un rey descarriado de la fe y de los valores y de los principios. Por cierto, van a saber la diferencia. Y luego
mi ley hace referencia a la tentación de Jesús en Lucas 4, donde Jesús al comienzo de su ministerio ayuna por 40 días y noches, luego de lo cual dice que tuvo hambre, no dice que tuvo sed, porque seguramente los ángeles le servían agua. El agua no alimenta, simplemente es un elemento necesario, vital, donde uno no puede sobrevivir más de 3-4 días sin tomar agua, por cierto. Así que él ayunó 40 días y sus noches, tuvo hambre y ahí apareció el diablo, Satanás, para tentar a Jesús. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, pero hoy solo nos remitimos al pan físico y poca gente busca el pan espiritual de parte de Dios. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, yo te daré poder sobre todos estos reinos, si postrados me adorares, porque a mí me han sido entregados y se lo doy a quien yo quiera, dijo Satanás. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día muchos hombres pensarán que Jesús fue un tonto porque rechazó esta propuesta. Y sepan, señores, que el diablo es un cara dura porque todo lo que hay en la tierra, la Biblia de hecho dice en Salmos 24:1, escrito por el rey David, del Señor son la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo es de Dios y para Dios todo le pertenece al Señor, incluyendo las riquezas, mía es la plata, mío es el oro, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Pero Satanás es un ladrón, un usurpador, se atribuye así cosas que no le corresponden y le dijo a Jesús que todo era suyo, que todo le había sido entregado a él y que le daría lo que él quisiera. Es cierto que Adán y Eva al pecar le entregaron una llave de autoridad sobre la creación, pero todo está bajo el control y la autoridad y el poder de Dios creador, más allá de que el diablo tenga cierta jurisdicción, porque dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, ha decidido darle lugar a él, la humanidad, al rechazar a Cristo como el Mesías, como el Salvador. Es por eso que entonces hoy día hay hombres que han aceptado la propuesta del diablo que ha seguido vigente. Jesús la rechazó, pero hoy día hay hombres y mujeres que codician el poder, que codician la política, el poder político, el poder financiero, reinar sobre el mundo. Y eso es el presidente que la Biblia llama el anticristo, cuyo espíritu ya está entre nosotros, dice la Biblia, y que cada vez se va profundizando más ese espíritu anticristiano, anticristo, antidios, antife, antifamilia, antivida. Entonces, nosotros no podemos casarnos con una ideología política, sino aquella que emerge de la palabra de Dios, porque reitero, Dios dice que es lo mejor para sus hijos, para su pueblo, para la humanidad. La humanidad dice no quiero saber nada con Dios. Entonces pasa lo que está pasando, la violencia que usted está viendo, las muertes, las tragedias, todo esto que usted está viendo es producto directo de rechazar a Dios. Es como que Dios dice, bueno, ustedes eligieron ese camino, están haciendo uso del libre albedrío que les otorgué. Por lo tanto, cuando vienen las consecuencias, no se quejen, simplemente las tendrán que enfrentar. Pero los brazos del Señor Jesús siguen abiertos, diciendo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo les haré descansar. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que los brazos, el amor de Dios sigue vigente por un tiempo más para todo aquel que cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Dios les bendiga, será hasta pronto.